En el siglo XIII, un oscuro pueblo nómada de las estepas del noreste de Asia creó el imperio terrestre más grande que ha conocido el mundo, que se extendía desde Hungría en el oeste a Corea en el este y ocupaba prácticamente toda Asia excepto la India y el sureste del continente. Ese pueblo fue el de los mongoles, y bajo el liderazgo de Genghis Khan y de sus hijos y nietos, salieron de su patria en Mongolia y provocaron el caos en la mayor parte del mundo conocido. En el proceso fueron responsables de matanzas a una escala inimaginable hasta la era de Hitler y Stalin. Los mongoles paganos eran temidos y detestados por igual por cristianos y musulmanes, y aún así se mostraron respetuosos y tolerantes con las religiones de los demás, siempre que se sometieran al poder mongol, claro está. Y mientras en Occidente el nombre de Genghis Khan es sinónimo de brutalidad y misericordia, en su Mongolia natal y entre otros pueblos turcos se le admira como un gran héroe hasta la actualidad. Hoy por hoy muchos niños reciben en Turquía el nombre de Genghis. Los historiadores modernos destacan la visión de Genghis, señalando que al crear su enorme imperio euroasiático, permitió el contacto entre Europa y la civilización tecnológicamente mucho más avanzada de China para el inmenso enriquecimiento de los primeros. Durante milenios, los pueblos agrícolas y sedentarios de Europa, Oriente Medio y China habían estado sometidos a las oleadas de invasiones por parte de pueblos nómadas de las remotas estepas en el corazón de Asia. En el mundo antiguo, los griegos escribieron sobre los escitas y los sármatas que vivían al norte del Mar Negro, mientras que en los siglos IV y V los hunos recorrieron Europa, empujando a las tribus germánicas a cruzar las fronteras del Imperio Romano. Al mismo tiempo, un pueblo emparentado, al que los chinos llamaban los Wei, del norte, ¿verdad?, tomó el control de la fértil cuenca del río Amarillo, Huanghe. Otro grupo de nómadas, los magiares, los ancestros de los húngaros actuales, fueron detenidos en su avance por Europa por la victoria decisiva del emperador alemán Otto I en Lechfeld en 950. Estos pueblos y los mongoles que le siguieron eran todos jinetes magníficos. Sus tácticas militares eran muy móviles, evitaban las batallas campales tradicionales, empleando en su lugar los ataques sorpresa contra el enemigo. Después desaparecían en la inmensidad de las estepas, retando a sus oponentes a que lo siguieran, normalmente con consecuencias nefastas. Su arma tradicional era el arco, al que se unió después la lanza, que se volvió doblemente efectiva con la aparición del estribo en el siglo V después de Cristo. Descripciones contemporáneas de los ejércitos mongoles en movimiento relatan cómo hombres y mujeres eran capaces de largas jornadas a caballo con mucho frío o un calor extremo. Llevaban sus yurtas, unas tiendas circulares de cuero, y lo hacían sobre carros y sobrevivían casi exclusivamente con carne y leche. Según el enviado papal del siglo XIII, Juan de Plano Carpini, muestran considerable respeto los unos con los otros y son muy amistosos entre ellos, y comparten voluntariamente la comida aunque haya poca. También soportan largo tiempo las privaciones, decía él. En la primera década del siglo XIII, un jefe mongol llamado Temujin, que significa el mejor acero, unió todas las tribus de Mongolia bajo su gobierno. En una gran reunión en el año 1206 adoptó un nombre nuevo, Genghis Khan, que significa Señor de la Tierra.
Después empezó a darle contenido a este título y en el 1215 había conquistado la mayor parte del norte de China. 4 años después se volvió hacia el oeste y sometió a Afganistán e Irán. Como hay un solo cielo, proclamó, debe haber un solo imperio en la tierra. Genghis Khan murió en el 1227, pero sus hijos y nietos prosiguieron su obra y lo hicieron cruzando el Volga en 1238 y penetrando en la Rusia europea, sometiendo a los turcos de Anatolia, y en el 1258 destruyendo el califato abasí con sede en Bagdad. Los cristianos habían esperado que los invasores de Oriente se convertirían en aliados de sus campañas contra los musulmanes, pero cuando en la década de 1240 el Papa envió un embajador a los mongoles, regresó con la exigencia de que todos los príncipes de Europa se sometieran al Gran Khan. La expansión mongola en Oriente Próximo llegó a un final abrupto en el 1260, cuando fueron completamente derrotados en Ain Jalut por los mamelucos de Egipto. Los vencedores cortaron la cabeza del comandante mongol y la utilizaron para jugar al polo. Pero ¿qué pasó? La expansión prosiguió en el este, donde en la década de 1270 el nieto de Genghis, Kublai Khan, derrocó a los gobernantes Song del sur de China y estableció su propia dinastía imperial, los Yuan. En el año 1300 el imperio mongol se había dividido en una serie de kanatos que se fueron desintegrando poco a poco durante los siglos siguientes. Hubo una especie de revitalización a finales del siglo XV bajo un jefe llamado Timur o Tamerlán, que se proclamó descendiente de Genghis Khan. Condujo una larga campaña de destrucción por todo el Oriente Medio, Asia Central y la India, pero nunca consolidó sus conquistas en un imperio. En el 1526, un descendiente de Timur, Babur de Kabul, invadió la India y estableció una dinastía islámica que iba a gobernar el subcontinente durante siglos, creando una cultura magnífica marcada por monumentos como el Taj Mahal. Se llamaron a sí mismos mogoles, en reconocimiento de su descendencia de los mongoles.